Zenón de Elea, discípulo del presocrático Parménides, inaugura uno de los problemas más importantes de la teoría del conocimiento, que tiene que ver con cómo conocer la realidad, si a través de la razón o a través de los sentidos. Zenón de Elea presenta varias paradojas en donde pretende mostrar que los sentidos nos engañan, los sentidos conducen meramente a una apariencia que es ilusoria, mientras que la razón es lo que permite conocer la realidad subyacente a la apariencia, la esencia, lo que los presocráticos llamaban el arjé. Zenón de Elea, en la paradoja más famosa que postula, la de Aquiles y la tortuga, nos propone imaginarnos al Aquiles de la Ilíada de Homero, que era el aqueo más veloz, y nos propone pensar en una carrera en donde Aquiles le diese 10 metros de ventaja a una tortuga. La tortuga comenzaría con 10 metros de ventaja en esta carrera y nuestro sentido común, basado en la experiencia, en la información de los sentidos, habría de dictarnos que Aquiles lograría recorrer la distancia que lo separa de la tortuga, dado que en esta situación imaginaria que plantea Zenón, la tortuga tiene 10 metros de ventaja y no solo recorrería esos 10 metros fácilmente, sino que superaría a la tortuga y ganaría la carrera. Eso es lo que dicta la experiencia, eso es lo que dicta el sentido común fundamentado en la información que nos otorgan los sentidos. Sin embargo, Zenón de Elea nota que la distancia fruto de la ventaja que tiene la tortuga, es decir, los 10 metros de ventaja que la tortuga tiene como condición de la carrera, implica una distancia que, aunque finita, resulta infinitamente subdivisible, de tal manera que desde un punto de vista matemático, Aquiles primero tiene que recorrer la mitad de la distancia, luego un cuarto de la distancia, un octavo, un 16avo, un 32avo, de tal manera que toda cantidad finita, en tanto la distancia que separa a Aquiles de la tortuga, determinado por la ventaja que escojamos darle a la tortuga como condición inicial de la carrera, resultaría infinitamente divisible, por lo que la razón nos dicta que aquella distancia finita, al poder dividirse infinitas veces, haría que todo movimiento fuese imposible. Aquiles tendría que recorrer un número infinito de fracciones hasta llegar a los 10 metros que lo separa de la tortuga, y luego todas las demás distancias se caería en un laberinto de cantidades finitas pero infinitamente subdivisibles. Justamente el problema que inaugura Zenón en esta paradoja de Aquiles y la tortuga fue objeto de investigaciones matemáticas que solamente pudieron resolverse con el cálculo desarrollado por Leibniz y por Isaac Newton. Antes del cálculo no había forma de resolver el problema de las distancias finitas infinitamente subdivisibles. Cuando Leibniz y Newton desarrollan el cálculo, la noción de límite infinitesimal, que implica desde la perspectiva matemática que una cantidad finita puede aproximarse infinitamente a otra cantidad, de tal manera que las infinitas fracciones en las cuales se divide la distancia finita que separa a la tortuga y Aquiles, que es la ventaja que tiene la tortuga al iniciar la carrera, convergen en una cantidad finita, de tal manera que los matemáticos declaran que desde el cálculo la paradoja de Aquiles y la tortuga planteada por Zenón de Elea está resuelta. No obstante, el problema no es de naturaleza matemática. El problema que le interesaba a Zenón no era encontrar una forma en la cual distancias infinitamente subdivisibles pudieran converger en una cantidad finita y por lo tanto explicar cómo se da el movimiento sin incurrir en una contradicción, sino lo que le interesaba a Zenón de Elea era mostrar que hay dos testimonios completamente distintos de un mismo fenómeno. Por un lado está la razón que dicta que la distancia que separa a la tortuga de Aquiles, y que es la distancia con la cual la tortuga inicia la carrera con el más rápido de los hombres, el de los pies ligeros, como lo describe Homero en la Ilíada, y por lo tanto la razón dicta que el movimiento es imposible, el movimiento es una ilusión, el cambio es una ilusión, porque en realidad toda cantidad finita en el espacio que mida una distancia es infinitamente subdivisible. Por otro lado está la experiencia, los sentidos, que nos muestran cómo el movimiento en efecto es posible y ocurre en tanto cambio de posición en un espacio que no es infinito, sino en un espacio que tiene unas distancias fijas que pueden recorrerse.
Por lo tanto, Zenón, desde el punto de vista de la filosofía, no de la matemática, problematiza la discrepancia entre lo que dicta la razón y lo que nos muestra los sentidos, ya que hay dos testimonios distintos a propósito del mismo fenómeno, y en este caso es el de la carrera de Aquiles y la tortuga. La razón dicta que Aquiles nunca puede alcanzar a la tortuga y mucho menos superarla, y la experiencia dicta que Aquiles fácilmente recorre esos 10 metros con los cuales comienza la tortuga inicialmente y llega a superarla para ganar la carrera. Si hay dos testimonios distintos, pero hay una única realidad, un solo fenómeno, a saber, el de la carrera entre Aquiles y la tortuga, quiere decir o bien que la razón nos engaña, que la noción de distancias finitas infinitamente subdivisibles es falsa, o bien, por el contrario, que los sentidos nos engañan, que la experiencia conduce meramente a una apariencia que es ilusoria y que es como el velo de Maya en el hinduismo que oculta la realidad, la esencia, lo que subyace a la apariencia. O la razón está en lo cierto y Aquiles nunca puede alcanzar a la tortuga y mucho menos superarla y ganar la carrera, y por lo tanto la experiencia nos engaña. O al contrario, la experiencia está en lo cierto, Aquiles recorre esa distancia, la situación de distancias finitas infinitamente subdivisibles sería simplemente una curiosidad matemática, pero en realidad las distancias son tangibles, son finitas, pueden recorrerse y Aquiles puede superar a la tortuga y ganar la carrera, y por lo tanto la razón nos engaña. Y eso plantea la cuestión de qué nos permite dar cuenta de la esencia de la realidad, la razón o los sentidos. Los presocráticos, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Heráclito, Pitágoras, los atomistas, Demócrito, entre otros, inauguran la filosofía en la medida en la que dan comienzo del logos como reflexión filosófica acerca de la naturaleza del cosmos, y el cosmos quiere decir un uno racionalmente gobernado, racionalmente ordenado, una totalidad regido por una razón que no es la razón de la matemática, que no es la razón de la ciencia, que no es la razón del sentido común, sino es una razón como el nous, que es la inteligencia que rige las operaciones de la naturaleza desde la cosmología de Anaxágoras. Es el fuego en Heráclito, es el agua en Tales, es aquella razón que toma el arjé o la esencia constituyente de todo lo que existe en el universo, en las montañas, el agua, los animales, los seres humanos, absolutamente todo lo que existe, los planetas, las estrellas, las galaxias, y hace que esa esencia en común, mediante diferentes transformaciones, asuma diferentes formas que son cognoscibles a través de los sentidos, pero que conservan la misma esencia. Lo que hace que el agua sea la esencia constituyente de todo lo que existe es una razón que rige el cosmos, en donde el agua asume diferentes formas y da paso a distintas apariencias. Y al dar inicio a esa concepción del universo como un cosmos en donde hay una razón que hace que el fuego sea una esencia invariable, a pesar de que asume diferentes apariencias en la cosmología de Heráclito, o que hace que la esencia del cosmos, el arjé, sea el apeiron, que en griego significa lo indeterminado, según la cosmología de Anaximandro, o que hace que el aire sea el arjé en la cosmología de Anaxímenes, o que sea que los 5 elementos constituyan la esencia de todo lo que existe en el cosmos en la cosmología de Empédocles, o que se hace que los átomos sea la esencia de todo lo que existe en la cosmología de Demócrito. Pese al diferente arjé que identifican los distintos presocráticos, Anaxágoras las homeomerías reguladas por el nous, Heráclito el fuego, Tales el agua, Pitágoras el número, Demócrito el átomo. Pese a esas diferencias, hay un acuerdo en la cosmología presocrática, y es un acuerdo que hoy diríamos tiene una significación epistemológica y metafísica. La significación epistemológica del planteamiento presocrático tiene que ver con un juicio valorativo respecto a cómo la razón está por encima de los sentidos. La razón nos permite dar cuenta de la esencia que subyace a la apariencia. La razón nos libra de la confusión a la cual nos arrojan los sentidos, porque los sentidos nos muestran una multiplicidad de cosas en el mundo: estrellas, planetas, animales, montañas, nubes,
agua, árboles, seres humanos, toda clase de objetos, fenómenos y cosas radicalmente distintas en apariencia. Pero la razón nos enseña, según los presocráticos, que lo que subyace a esa multiplicidad de apariencias es una esencia común que solo puede conocerse mediante la razón. Asimismo, el planteamiento presocrático tiene consecuencias políticas en la medida en la que la polis, de manera implícita, se ve como un microcosmos, de tal manera que la organización de la polis ideal debe darse en función de la concepción del cosmos como una totalidad racionalmente gobernada por ese logos que solo puede conocerse a través de la razón.